cuales he hecho mención, que la he pasado muy someramente, ¿no? Podemos llegar a algunas conclusiones que podrían tal vez iluminar las posibilidades analíticas para enfrentar los próximos años. Siempre existieron economías mundo. Algunas de estas se transformaron en imperios, el caso de China, el caso de Roma. Algunas de estas economías mundo, situados en coyunturas favorables, pegaron un gran salto histórico, el caso de España. ¿Ah? El caso de España, hacia 1500, hacia 1450. Esa España salta, logra un gran desarrollo con lo que se llama el capitalismo intermediario, y 15 o 20 años después, en 1557, está arruinada. De manera que España muy prontamente queda fuera de la historia, y allí se produce la primera crisis de hegemonía mundial. Entonces aquí vamos tomando un concepto de Arrighi, de Mander, ¿no?, que plantean que las crisis de hegemonía se van produciendo, ¿no?, en los últimos 500 años de historia universal. A la crisis del capitalismo intermediario de los españoles, ¿no?, o de la crisis de los españoles, ¿no?, surgió la figura de Holanda, favorecida por la paz de Westfalia, 1648, ¿no?, y con eso se reconstruyó el mapa europeo, solo que se hace a partir de la colonialidad, de la piratería y de la esclavitud, y ese sueño se derrumba después de Trafalgar, en 1805, y en ese contexto, de ese intersticio de crisis, surge una nueva hegemonía, la hegemonía de Gran Bretaña. Ahora, aquí estamos en condiciones de sacar una conclusión, y pareciera que el dominio a escala mundial, ¿no?, se desplaza cada cierto tiempo a los espacios más rentables, especialmente cuando se deprime la rentabilidad del capital. Este asume la forma de capital financiero. Entonces, la crisis de Ámsterdam, que se transforma, ¿no?, en el banquero de Europa, y como después le pasa a Inglaterra, es una crisis del capital financiero, a donde se ha desplazado el capital productivo producto de las sucesivas crisis. Y esto pareciera lo que está sucediendo hoy día con los Estados Unidos de Norteamérica. En otras palabras, hemos visto cómo la hegemonía mundial ha ido cambiando en los últimos 500 años. Y pareciera que hoy día está en ciernes un nuevo cambio. La hegemonía norteamericana, ¿no?, comienza a desplazarse, pero esto ya lo advirtió Valentine hace 30 años atrás, cuando señaló, hace 30 años. Giovanni también lo apoyó en esto. Ambos señalaron, ¿no?, que era muy probable que la hegemonía norteamericana se diera en función de la hegemonía china, y planteaban que eso podría suceder hacia el 2040, hacia el 2050. Pero ¿qué pasó? Se vino esta crisis encima, la periferia está en crisis intermitente, los países centrales están en crisis, y más encima se viene un terremoto encima a Japón, que lo desplazó y permitió la ubicación ahora en un segundo lugar de China. Por lo tanto, esta teoría dice que en los próximos 15 años a lo mejor se produce ese desplazamiento. Pero ese desplazamiento tiene dos salidas. Por un lado, que resulten las políticas contracíclicas, o la otra posibilidad, y por eso que decía que no quiero ser agorero, ni que se piense de que aquí estamos entregando un panorama terrible. La otra posibilidad es la guerra. La salida de la primera crisis fue la Primera Guerra Mundial. La salida de la segunda crisis fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces, frente a esta posibilidad, cuando usted tiene a los norcoreanos practicando ensayos balísticos, cuando tiene a los chinos con 6 divisiones movilizadas, divisiones de golpe atómico, es para preocuparse, sobre todo cuando se rumoreaba hasta hace un tiempo atrás que en junio, ¿no?, el Estado hebreo lanzaría una ofensiva sobre Teherán. Y aquí hay una pregunta que se hacen dos economistas argentinos, Rappaport y Brent. Dice: ¿les tocará ahora a Estados Unidos vivir una lenta decadencia como la que tuvo Gran Bretaña
desde finales del siglo XIX hasta la segunda posguerra, podrá recuperarse como en el pasado, gracias en buena medida a circunstancias excepcionales como las guerras, o la posibilidad de descargar su crisis sobre otros países, o el repentino derrumbe de sus rivales como pasó con la URSS, o debido a un salto tecnológico basado en innovaciones que aún no se vislumbran. Y yo agregaría la posibilidad de una guerra. ¿Ah? En fin, dos últimas precisiones. ¿Ah? América Latina, sin lugar a ninguna duda, ha vivido dos crisis con demolición completa del sistema productivo, político, cultural. Hoy día está viviendo una tercera. Si efectivamente se produce el desplazamiento de los Estados Unidos por China, eso podría verse en los próximos 10, 15 años, ¿no? ¿Cuál va a ser el costo que vamos a pagar? ¿Cuál va a ser el costo de la humanidad? ¿Cuál va a ser el costo de cada uno de nuestros países? O como dice Joseph Fontana, ¿cuál va a ser el costo para los de a pie? Porque la crisis hoy día, ¿no? Todos los intentos contracíclicos, todos los intentos de salida de la crisis se hacen, ¿no? A partir, uno, de caducar el trabajo, de recortar sueldos y salarios. Es decir, se hace en beneficio del gran capital, pero en detrimento de la gran masa laboral, de la gran masa asalariada. Por eso es que el problema no es si damos una visión apocalíptica. El problema es tratar de entender, ¿no? Esta América Latina, que además se está configurando, lo dejo solo a manera de planteamiento, ¿no? Como un interesante panorama mundial, con lo que está sucediendo en Bolivia, con lo que está sucediendo en Ecuador, con lo que está sucediendo en Brasil. Brasil ha logrado una alianza con Rusia, China y la India, los BRICS, hasta hace un mes atrás, BRICS ahora porque se incorporó Sudáfrica. Allí hay una recomposición geopolítica, ¿no? Que también podría ser una pista a seguir en el marco de esta. Culmino señalando, ¿no? Que, y vuelvo a repetirnos mis agradecimientos por esta invitación, porque esto permite, ¿no? Confrontar estas concepciones que aparecen tan duras, ¿no? Pero que no dejan de ser motivo de preocupación. Muchas gracias. La ponencia del profesor Quiroga, y continuando con nuestro foro de crisis política durante el siglo XX en Sudamérica, vamos a dar el pase al profesor Juan Pablo Figueroa. Muchas gracias, buenas noches. Con esto del horario de invierno, ya es noche. Bueno, yo creo que sin duda hay que comenzar agradeciendo la invitación que nos han cruzado los estudiantes. Y sobre el punto, dos cuestiones. Yo a veces he escuchado a compañeros puestos que se quejan, o que reclaman más que se quejan, la falta de espacio de discusión respecto de cuestiones tales como las movilizaciones estudiantiles, o el tema de la educación en general, o sobre cómo concebimos la universidad. Pero naturalmente los espacios de discusión no se generan espontáneamente, y por lo tanto es a través de estas iniciativas como talleres, foros, grupos de lectura y tal, que se hablan de los espacios de discusión. Yo creo que no tenemos que perder la capacidad de hacer una sabia mezcla de academia y política, y en ese sentido este espacio me parece muy valioso. Y lo segundo, en esa misma línea, es que el agradecimiento tiene que ver, por lo menos para mí, la invitación es una invitación más que a hablar,
una invitación a pensar. Yo preparé un breve texto que me obligó a pensar algunas cosas en las que tal vez no me había detenido de manera más o menos paciente, ¿no? Yo hace 15 minutos le cambié el título a mi ponencia. No voy a decir cómo se llamaba antes, ¿no? Eso sería mal gusto. Ahora se llama Ni liberales ni conservadores. Y parto con una cita, porque toda buena conferencia debe partir con alguna cita. La cita dice: ¿no experimenta acaso todo tiempo su propia crisis? La cita es mía. Nadie dijo que no se podía partir con una cita propia. En el diálogo interdisciplinar, a mí me ha pasado varias veces, ocurre a menudo que es difícil compatibilizar lenguajes, ¿no? Entiendo que hay estudiantes de todas las carreras. Yo tengo como representante de filosofía tal vez la dificultad o el agravante de que la filosofía es una cosa cuyo aparato de categorías es fundamentalmente europeo. Entonces se hace difícil pensar lo sudamericano o lo latinoamericano con esos conceptos. Pero veamos qué pasa. Yo lo primero que me pregunté fue qué queremos decir exactamente, o más o menos exactamente, cuando hablamos de crisis. La palabra, que es una palabra que está emparentada con crítica, ¿no? Que es una palabra de resonancia profunda en la historia de la filosofía, no tiene un significado claro, pero podríamos hablar, por ejemplo, de la crisis del euro, como ha hecho el profesor Quiroga, la crisis de la eurozona, pero también de una crisis asmática, de una crisis matrimonial, en fin. Entonces, yo diría que una crisis supone una cierta situación complicada y de destino incierto. Estamos en crisis cuando sentimos en problemas y cuando no vislumbramos la salida. Naturalmente, para poder hablar de crisis tiene que haber algo que entre en crisis, el objeto o el sujeto de la crisis. Ahora bien, hablar del objeto de la crisis parece un poco abstracto. Tal vez habría que hablar de los sujetos de la crisis. En un matrimonio, la crisis no es del matrimonio, es de los cónyuges, ¿no? Y por lo tanto, aquí tenemos que entender que hay unos sujetos, unas personas, que como agentes y generalmente como pacientes son objetos de crisis. Y por último diría yo, toda crisis tiene una causa que puede ser más o menos transparente y esperamos alguna o algunas posibles vías de superación. El objeto o el sujeto de la crisis, las causas de la crisis y el destino de la crisis. Ahora bien, la convocatoria dice crisis política durante el siglo XX en Sudamérica. ¿Qué está en crisis? Sudamérica. Yo tomé nota del hecho de que en la convocatoria se evitaron expresiones como Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, y se hizo una opción por un criterio geográfico, lo cual naturalmente supone una cierta comprensión del asunto, ¿no? Yo quiero decir de entrada que creo que es difícil pensar América del Sur prescindiendo del elemento hispánico, europeo, cristiano y greco-romano. Ahora bien, de otra parte, y sin detenerme en documentos anterior, sí insisto en el hecho de que todas estas expresiones, hispanoamericano, iberoamericano, representan o pretenden nombrar ciertas autocomprensiones, ¿no? ¿Cómo nos comprendemos como sujetos que habitamos una determinada geografía? Somos hispanoamericanos, que significa ser hispanoamericanos, que fuimos conquistados por un determinado imperio, o somos latinoamericanos porque nos reconocemos en una
cierta tradición